Son 5:06. Ya está lista la transmisión vía Facebook. Entonces, pues creo que es momento de dar la bienvenida oficial y de iniciar este webinar número 2. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas vía Zoom y que también nos están acompañando en la transmisión de Facebook. Mi nombre es Adrián Labastida y soy cofundador de Resiliente, Estudio de Soluciones Urbanas, junto con Jorge Ortiz Moreno, que estaremos a punto de conocer en unos minutos. Un pequeño introducción a Resiliente. Resiliente, pues somos este estudio que creemos en las personas que transforman su hábitat y apoyamos a quienes construyen resiliencia en sus comunidades, barrios y ciudades. Somos un equipo especializado en planeación de la resiliencia urbana y nos dedicamos a elaborar planes y proyectos urbanos en colaboración con gobiernos, empresas y organizaciones. Parte de este trabajo son estos webinars, esta idea de difundir información importante con personas increíbles en el mundo de la resiliencia urbana, la planeación, etcétera. Por lo mismo, pues, este es el segundo de los webinars que estamos planeando de una serie que queremos que se amplíe y que siga viva, en la que pues queremos discutir temas emergentes relacionados con la resiliencia en nuestras ciudades. La dinámica de la sesión es muy sencilla, va a durar aproximadamente 90 minutos. El panel como tal dura 50 minutos aproximadamente y pues agregamos 25 minutos para la sesión al final de preguntas y respuestas. Como dije anteriormente, el otro cofundador de Resiliente es Jorge Ortiz, que bueno, estará a cargo en esta ocasión de la conducción del panel. Y bueno, para dar inicio, voy a dar la bienvenida a nuestros invitados y los voy a presentar. Por una parte nos acompañan Norland García, director general de Resiliencia, y Alejandro Guerra, que es el coordinador de investigación e innovación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, misma que trabaja para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan, transitan o visitan la capital a través de la prevención, reducción y control de riesgos de desastres. En la Dirección General de Resiliencia de la Secretaría se dedican a diseñar, implementar y coordinar políticas públicas que fomenten la construcción de resiliencia con la finalidad de resistir, recuperarse y adaptarse lo más pronto posible ante riesgos, tensiones crónicas o amenazas múltiples que se experimenten en el presente y en el futuro. Bienvenidos, Norland, bienvenidos, Alejandro. Muchas gracias, Adrián. Saludos a todos los invitados. Buenísimo. También, por otra parte, tenemos en esta sesión a Adriana Chávez, Elena Tudela y Víctor Rico, cofundadores de ORU, Oficina de Resiliencia Urbana, una práctica de diseño urbano e investigación aplicada con sede en la Ciudad de México, que se ha especializado en la resiliencia y las infraestructuras de paisajes sensibles al clima. Está formada por un equipo con más de 10 años de experiencia en los sectores académico, público y privado, así como en diversas organizaciones multilaterales. ORU trabaja desde un enfoque colaborativo al formar equipo con los profesionales más experimentados en múltiples campos del conocimiento para conectar eficazmente las necesidades más apremiantes de las regiones urbanas mundiales con las mejores soluciones disponibles. Bienvenidos, Adriana, Elena y Víctor. Mucho gusto de que estén acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola, hola, gracias. Qué bueno, qué gusto. Y bueno, sin más preámbulo, ahora le doy la palabra formalmente a Jorge Ortiz, cofundador de Resiliente, y damos por iniciado este webinar número 2. Muchas gracias otra vez por acompañarnos y en ambos lugares, en Zoom y en Facebook. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Norland. Bienvenidos a todos, a quienes están conectando a esta sesión. Y muchísimas gracias a Norland, Alejandro, Adriana, Víctor y Elena. La verdad que hoy tenemos un panel que va a estar muy interesante. A mí me da mucho gusto que tengamos de nuevo la posibilidad de platicar. A Norland lo conocimos justo hace unos años cuando lanzamos la estrategia de resiliencia en Colima. Y bueno, al equipo de ORU, Alejandro recientemente
los hemos conocido y pues nos da muchísimo gusto que podamos coincidir hoy. Justo el objetivo y la razón por la cual decidimos hacer este webinar es porque el gobierno de la Ciudad de México, con apoyo de ORU, con apoyo técnico de ORU, recientemente publicó el libro Ciudad Resiliente, retrospectiva y proyección de una ciudad invulnerable. Este es un documento que ilustra los retos más apremiantes para la resiliencia de la ciudad y hace un análisis histórico de los procesos que han transformado el territorio en donde se encuentra la capital de México, haciendo particular énfasis en dos tipos de fenómenos, sismos e inundaciones. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que la Ciudad de México publicó este libro, pues creímos que era muy importante platicar un poquito más y platicar en confianza con nuestros colegas para, pues, platicar un poquito más de lo que nos tienen que decir sobre la experiencia que fue realizar este estudio y publicar este libro. Entonces, tengo aquí unas preguntas que me gustaría hacerles. En un segundito más las vamos a abordar, pero antes les quiero decir que a quienes nos están viendo a través de Zoom y a través de Facebook, si durante la conversación ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, nos lo pueden poner si están en Zoom, en la caja del chat, o si están en Facebook, nos pueden poner en los comentarios y al final vamos a tener un espacio para abordar esas preguntas. También les pedimos que si se están conectando a la sesión de Zoom, por favor, mantengan sus micrófonos apagados para que podamos poner atención a las intervenciones de nuestros invitados. Y bueno, ahora sí, para comenzar, pues yo creo que, bueno, seguramente muchos de ustedes que nos están viendo y nos están oyendo, tal vez ya conocen el trabajo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México o de ORU, pero pues nos gustaría conocer un poquito más sobre el trabajo que realizan, nos gustaría que nos cuenten sobre sus organizaciones y sobre los proyectos que han realizado en torno a resiliencia urbana en la Ciudad de México. Si gustan, comenzamos del lado de ustedes, Norlan y Alex. Sí, muchas gracias, Jorge. Nuevamente muy agradecido por la invitación y un saludo a todos los asistentes que nos acompañan. Veo muchas caras conocidas y pues la verdad, gente muy comprometida, no solo con la ciudad, sino con el país en estos temas de gestión de riesgos y construcción de resiliencia. Pues bueno, hacer un poquito de antecedentes. Recordemos que en 2016 se lanza la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, que estaba bajo la tutela de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, creada meses antes, y fue evolucionando tanto esta agencia como la estrategia, y en 2019, con la entrada del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, cambia esta agencia a una Dirección General de Resiliencia dentro de la estructura de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Recordar un poco que cambia mucho la visión que se tenía en gestión de riesgos, que era netamente reactiva. Estaban nada más dos direcciones generales dentro de la Secretaría, que era una de prevención y otra de atención de emergencia solamente, ¿no? Con esta nueva visión que se tuvo de una reingeniería, tanto no solo de la Ley de Gestión Integral de Riesgos, sino de la misma Secretaría, se crean 4 direcciones generales: la Dirección General de Análisis de Riesgos, la Dirección General de Capacitación y Vinculación, una Dirección General Táctica Operativa, que es la que atiende las cientos de emergencias que se suscitan en la Ciudad de México diariamente, y finalmente se crea la Dirección General de Resiliencia con las atribuciones que traía la anterior agencia, que estaba vinculada a SEDEMA y que tenía un componente fundamentalmente de tipo ambiental, digamos, en sus proyectos, ¿no? Entonces, al interior también de la dirección se generan 2 coordinaciones: una coordinación de investigación e innovación, que la tiene Alejandro Guerra, y una innovación de acciones de políticas de resiliencia.
nosotros empezamos, y no me quiero extender mucho para darle la palabra también a mi colega Alejandro, iniciando yo creo que con un piso parejo para entender estos conceptos que se tienen tanto de gestión de riesgos como de resiliencia. Uno de los primeros productos que sacó esta dirección a través de la Secretaría fue precisamente la construcción, dar a la población en general mediante una historieta cuáles eran los conceptos básicos de riesgo, como es el peligro, la vulnerabilidad, el sistema expuesto, y también cómo se va definiendo a grandes rasgos la construcción social de riesgo en la Ciudad de México, y vinculada ya a la última parte acerca de los conceptos básicos de resiliencia y cómo se va construyendo la misma. Es muy bonito porque desde esta pequeña historieta que la personifica o la lleva Olin, que también fue un producto que salió de la Dirección General de Resiliencia, tratamos de decir que la resiliencia no es un tema de gobierno, sino es una agenda de la sociedad, en donde intervienen la sociedad civil, gobierno, sector privado y muchos entes que ayudan bajo una gobernanza del riesgo, y yo creo que también bajo una gobernanza de la resiliencia, a construir resiliencia en la ciudad. Y otro de los productos que propusimos y que mediante aliados como ORU sacamos dentro de la Secretaría fue este libro que tú mencionas, de Ciudad Resiliente, Ciudad Invulnerable, que era un tipo ya más de lectura para quizá un público un poco, quizá con mayor conocimiento acerca de estos temas, pero poníamos en énfasis también los conceptos de gestión de riesgos aplicados y la construcción de resiliencia a través de los años que he vivido en esta ciudad. Como primera entrada, ahí me quedo y le daría la palabra a Alejandro para que platicara también de otros mecanismos que hemos instaurado al interior de la ciudad. Muchas gracias, Norlan. Gracias nuevamente, Adrián, Jorge, y un gustazo estar con Oru, con Elena, con Víctor, Adriana y a todos ustedes. Un poco para complementar esta parte, y voy a hacer referencia a la frase que mencionó Víctor y Adriana al inicio, que desde su organización creemos que creemos que las personas transforman su hábitat a partir de la construcción de resiliencia en sus comunidades, barrios y ciudades. Y nosotros, pues a partir de esta frase fue muy interesante leerla al inicio de este conversatorio, porque nosotros con Ciudad Resiliente, retrospectiva y proyección de una ciudad invulnerable, que es la publicación que hicimos junto con ORU, ¿cómo podemos entonces apoyar a esta transformación del hábitat a partir del conocimiento de su territorio? Ustedes bien saben que la Ciudad de México es una ciudad compleja, es un sistema altamente complejo por el nivel y número de interacciones que hay dentro de sí, y pocas veces conocemos también el territorio en cuanto a sus principales peligros y amenazas. Y por el otro lado, para poder construir resiliencia, como bien lo comentaba Norlan, requerimos de la participación pública, de la participación privada y de la participación participativa, ¿no? De la ciudadanía, de otras organizaciones. Es decir, gobierno, al final de cuentas, somos una parte más del motor para poder echar a andar esta máquina. Y nosotros desde este sentido, pues también necesitamos impulsar una serie de herramientas, como viene siendo este libro, esta publicación, que permita a la población que reside en la ciudad a que conozca el territorio en el que habita. Y también para aquellas personas que visitan, transitan el territorio de la Ciudad de México, también puedan conocer estos elementos territoriales a los cuales pues se va a enfrentar para que pueda estar preparado. Y uno de los primeros elementos que aborda este libro son los conceptos mínimos, ¿no? Para poder nosotros impulsar o fortalecer la cultura de la prevención, que es algo que nos cuesta mucho también a la sociedad en general. Es decir, nosotros hablamos de dos conceptos al mismo tiempo a la hora de hacer de énfasis en resiliencia, ¿no? Que es resiliencia y resistencia. Entonces, no es lo mismo. Y muchas veces creo que como sociedad somos más que otra cosa resistentes, pero poco resilientes, porque resiliente también es aprender del pasado, es conocer elementos elementales para poder hacer frente a una adversidad y también recuperarse. Entonces, con esta publicación nosotros también damos a conocer no solamente las principales amenazas
peligros y tensiones a los cuales está transitando la Ciudad de México, sino también los conceptos estratégicos que necesitamos empezar a conocer para poder empezar a fortalecer nuestra resiliencia en nuestra cotidianidad. Por aquí también yo lo dejaría para poder seguir con las siguientes participaciones. Muchas gracias, Alejandro y Norlan. Yo creo que el trabajo que ha hecho la Ciudad de México teniendo o sea, estas dependencias en su estructura, pues ha sido muy innovador y ha sido punta de lanza en México y en Latinoamérica. Pero además del trabajo que está haciendo la Ciudad de México a nivel gubernamental, pues hay otras organizaciones que también han contribuido mucho a esta agenda de la resiliencia en la capital, y una de ellas es ORU. Entonces, pues adelante, Víctor, Adriana y Elena, nos gustaría conocer más sobre el trabajo de ustedes. ¿Quién va de nosotros? Pues bueno, si quieren, yo puedo empezar brevemente, aprovechando que el tono de la conversación es pues, más relajado, más informal. Ya hicieron una gran presentación de ORU. Tal vez podemos platicar un poquito más sobre cómo nos conocimos Norlan, Alejandro y Elena, Adriana y yo. Elena y yo nos conocimos en el 2013 en la maestría, cuando todavía estábamos estudiando diseño urbano, Elena y yo, y Adriana, urbanismo, paisaje y ecología. Y por ese año, la Fundación Rockefeller, a través de su iniciativa 100 Ciudades Resilientes, pues nos enteramos que esto había salido y pensamos, ¿por qué no la Ciudad de México puede estar en esa plataforma? Entonces, sabíamos que era una plataforma y una oportunidad interesante para la ciudad para explorar este lente de la resiliencia, y sabíamos que la ciudad iba a recibir un recurso para la creación de algún instrumento. Entonces nos pusimos en contacto con la secretaria del Medio Ambiente de ese momento y le latió la idea, les ayudamos a armar la solicitud, que aquí es interesante, otra vez subrayando esta cooperación que ustedes señalan entre gobierno y sociedad civil. Hicimos juntos la solicitud y ganó la ciudad. Entonces, ahí, digamos, empezó más o menos la historia de, incluso, bueno, de ORU. Así nos conocimos. Y después de eso, ya formamos un vínculo interesante con el Chief Resilient Officer, que pues era el director de la oficina, de la Agencia de Resiliencia, que era un modelo además interesante porque estaba siendo financiado por una entidad internacional, pero alojada dentro de la estructura de gobernanza de la ciudad. Entonces, para nosotros fue muy interesante entender y participar en ese modelo. Ahí Adri después se incorporó al equipo. Ella podrá contar un poco más de su experiencia, pero se sumó al equipo de Arnoldo Matus, que dirigió la Agencia de Resiliencia. Crearon la Estrategia de Resiliencia para la Ciudad de México, que es un documento muy amplio y muy robusto, que atiende diferentes temas, ¿no? Desde movilidad, riesgo, agua, entre otros. Y en paralelo, yo entré a trabajar a la Autoridad del Espacio Público como director de proyectos especiales, y ahí impulsamos un proyecto, un trabajo de investigación que se llama Hacia una Ciudad de México Sensible al Agua, con el financiamiento de CAF, que es un Banco de Desarrollo de América Latina, y el apoyo técnico de 2 firmas holandesas, Deltares y de Urbanisten, por lo que estaban explorando ellos en la intersección de espacio público con manejo de agua, espacio público como infraestructura para el manejo de agua en las ciudades. Y también Elena trabajó, ya había trabajado antes en la Autoridad del Espacio Público, pero también trabajó muy de cerca con la Alcaldía Miguel Hidalgo para su estrategia de infraestructuras verdes. Entonces, poco a poco nos fuimos enlazando y vinculando con los equipos de gobierno, entendiendo cómo funciona, que eso pues creemos que tal vez para la gente del auditorio es interesante saber que pues son sistemas tan complejos que a veces hay que, estando adentro, puedes entender cómo funciona la maquinaria. Entonces, estuvimos adentro como funcionarios de gobierno, luego salimos, nos volvimos como consultores, y de alguna manera esa es una de las, creo que de las
especialidades de lo que hacemos nosotros es precisamente entender pues la complejidad a la que están sometidos todo tipo de proyectos y estrategias urbanas. Ya lo voy a dejar ahí. No sé si Adri y Elena quieran agregar o decir algo. Tal vez agregar que el vínculo con Alex y Norland ha sido una colaboración increíble desde que toda esta transición, esta historia de la creación, desde la creación de la estrategia de resiliencia hasta que se formalizó la agencia de resiliencia y después cómo migró y se encuentra ahora la dirección de resiliencia dentro de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en el cual, bueno, con este equipo con el que hemos estado vinculados y que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, pues fue para nosotros muy natural acercarnos a ellos. Me acuerdo que les hemos propuesto no solo no hemos colaborado solo en este proyecto, sino en otras iniciativas, y pues ahí generamos, la verdad, un gran vínculo, porque creo que son un gran equipo que están impulsando temas muy relevantes para la Ciudad de México, y también ver cómo funcionan desde la integralidad, que es no solo la parte de gestión de riesgos, sino irte un poquito antes desde la prevención, la mitigación y también los riesgos a futuro como el cambio climático. Y creo que han hecho un gran esfuerzo en generar y abrir este camino para la ciudad. Creo que solo sumaría gracias por la introducción de Vicky, Adri, creo que es muy completa, y sí, efectivamente estamos en contacto directo con Norland y Alex, casi cada semana tenemos algún tema que ver con ellos, y creo que es nada más reforzar la parte de los procesos y de cómo la resiliencia no es algo que se entiende desde un momento estático, sino desde un proceso que en este caso en el libro que se va a comentar hoy, pues se entiende también el proceso de la ciudad, de cómo ha ido evolucionando la ciudad. Entonces, pues estos procesos no son solamente de una secretaría, y en eso pues Alex y Norland han tenido muchísimos proyectos que van vinculando y tejiendo redes al interior del gobierno, pero también hacia afuera, ¿no? Entonces, pues hacemos buen equipo en ese sentido, y además, bueno, pues ORU tiene este enfoque de integración urbano-ambiental, creemos que es un gran desafío en este momento para poder llevar a cabo cualquier proceso de resiliencia, ¿no? Entonces, pues es un gran equipo y nos da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias, qué gusto tenerlos a los 5. Y bueno, pues ya entrando en materia, recientemente publicaron este libro, Ciudad Resiliente, retrospectiva y proyección de una ciudad invulnerable. Y yo creo que a mí en particular me gustó mucho, y me gusta mucho el trabajo que han hecho, no solo ahora, sino con las colaboraciones que han tenido anteriormente, porque han logrado poner y visualizar en el territorio todos estos procesos y fenómenos de resiliencia. Y hay unos mapas geniales en ese libro, además de la revisión histórica, que es muy interesante. Y pues a mí me gustaría preguntarles, a partir de esta obra, ¿cuáles son los principales aprendizajes de esta revisión histórica que se ha hecho para el libro? ¿Cuáles han sido esos fenómenos perturbadores y los procesos de recuperación posteriores a esos fenómenos que han moldeado la ciudad hasta ahora como la conocemos? Entonces, para esta pregunta, me gustaría que comencemos del lado del equipo ORU. Ahí, Elena, Víctor o Adriana, ustedes deciden el orden. Bueno, si quieren, yo puedo empezar otra vez y ahorita vamos con Adri y Elena. Para nosotros fue increíble poder llevar a cabo una investigación histórica de la ciudad, porque, como mencionó Alex, pues la Ciudad de México es una red de sistemas hipercomplejos con muchísimas capas y muchas interacciones sucediendo al mismo tiempo, pero su aparición no es súbita, no tiene un pasado y está ubicada en un contexto geográfico, en una cuenca. Entonces, creo que de entrada el libro empieza con un análisis a una escala un poquito más grande, ubicando a la Ciudad de México dentro de un sistema de ciudades que está alojada en el eje volcánico, que es un sistema de volcanes, cuencas,
y es una región, una provincia fisiográfica interesantísima porque es el producto de la subducción de la placa del Pacífico abajo, de Cocos abajo de del Pacífico. Entonces, justamente ahí donde emerge o donde sale esta, vamos a decirle como estructura geológica o protuberancia, ahí estamos. Y es una zona tan llena de riesgos como también pues de cosas buenas, ¿no? Es la zona más, es de las regiones más fértiles, es de las regiones que tienen también mayor seguridad hídrica, pero al mismo tiempo una planeación, una falta de planeación o una falta de entendimiento de estos sistemas, pues puede también poner en riesgo esa seguridad. Entonces, creo que entenderla en su contexto mucho más amplio para nosotros fue pues muy nutritivo. Y también todo el análisis histórico. Adri, si quieres te cedo la palabra para que sigas con esa parte, que también las capas históricas de la ciudad revelan mucho, pues no solo entender el pasado, sino te dan pistas de dónde puede estar también el futuro. Aquí les comparto pantalla. Tengo el libro a la mano, entonces abrí este slide que muestra los riesgos. Bueno, es una serie de cortes que muestran los riesgos construidos de la Ciudad de México, porque creo que en ese análisis histórico es importante destacar que la Ciudad de México ya tenía unas condiciones preexistentes, que es que se encuentra en una cuenca endorreica, localizada en el eje neovolcánico, por lo cual ya está ubicada en un territorio sísmico y ya tenía unas condiciones ecológicas que era un lago, y ya también había 48 ríos, que rodeaban y que alimentaban el lago. Entonces, aquí es donde se funda la ciudad, y el análisis histórico lo que muestra a través de los mapas es cómo a la par que se va dando el crecimiento urbano, también se van exacerbando los riesgos, ¿no? Se va exacerbando, se va exacerbando el riesgo sísmico, los deslaves, el hundimiento por la extracción de agua del acuífero. Entonces, la situación que enfrentamos hoy, pues en realidad son riesgos construidos por el hombre. Creo que eso es importante destacar. Y además de esto, el análisis que hicimos se basa en otra investigación que se llama Distritos Hídricos, donde hicimos un análisis histórico de la Ciudad de México con apoyo del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, en una beca que se llama Mexico Innovation Funds. Y ahí ya teníamos parte de este análisis en donde habíamos analizado las infraestructuras de agua de la Ciudad de México, del abastecimiento y drenaje, donde vimos cómo la infraestructura que hemos ido construyendo en la ciudad simplemente cada vez ha sido en un patrón más expansivo y es cada vez más grande y es extractiva. Y no hemos visto cómo, por ejemplo, la ciudad puede replantearse el sistema de abastecimiento de agua y frenar la extracción de agua del acuífero, y también cómo se dio este crecimiento desmedido de la expansión urbana a costa de áreas naturales protegidas, como es el suelo de conservación de la Ciudad de México. Pues yo solo sumaría que este esfuerzo que hace este libro de hacer una relectura, digamos, de la Ciudad de México y su contexto, porque es mucho más amplio que los límites administrativos de la ciudad, lo que permite es justamente entender las múltiples escalas en las que los sistemas naturales se dan, ¿no? Por ahí también se mencionaba ahorita el tema geológico, pues son escalas espaciales y temporales que van mucho más allá de lo que el humano puede a veces comprender a simple vista, ¿no? Y sobre todo en una ciudad como la nuestra, en la que se han invisibilizado, digamos, la desecación del lago que empezó con la conquista, los proyectos que ustedes pueden ver en ese libro, por ejemplo, los del Porfiriato, que empezaron a no solo a drenar, sino a invisibilizar estas infraestructuras y estos temas tan importantes para la resiliencia de la ciudad y para su sostenibilidad, básicamente, ¿no? Entonces, pues narrar la historia de la ciudad en base a ese conocimiento del territorio de una forma integral nos parecía vital para poder empezar a hablar de resiliencia, ¿no? Y entender que hay varios temas que tienen que leerse de la mano en una narrativa histórica, ¿no? Como el tema de la expansión
urbana, el crecimiento poblacional, la tenencia de la tierra, los temas administrativos de cómo se da la gobernanza territorial, las grandes infraestructuras a las que la ciudad ha sido sometida históricamente desde épocas mexicas, ¿no? Estamos hablando de Tenochtitlan y ya tenían el Albarradón, y entonces el contar la historia de la ciudad a partir de estos temas de forma integral es la que permite que empecemos a cambiar el enfoque con el que nos enfrentamos a los riesgos construidos de una forma reactiva, como se ha dado en casi todo el mundo, ¿no? La Ciudad de México no es exclusiva en ello, hacia uno proactivo, ¿no? De adelantarse a esto y saber cómo ir incrementando esa capacidad de resiliencia para estar listos para lo que viene, ¿no? Agregar un último punto del análisis que hicimos a lo largo del libro, que nos permitió ver cómo la Ciudad de México pues, continúa una tendencia de centralización de las infraestructuras, ¿no? Continuamos viendo el agua como algo de lo que hay que deshacerse rápidamente, y la ciudad es un tema de centralización de infraestructuras. Entonces, el análisis de los mapas y ver cómo estas infraestructuras van creciendo, pues también nos da una pista hacia el futuro de que pues a lo mejor para construir resiliencia habría que tal vez pensar en sistemas descentralizados, porque ¿qué pasa si un día fracasa la infraestructura centralizada monumental? Pues estamos en un problema, ¿no? Y lo otro con el tema porque el libro además está dividido en una parte analiza las inundaciones del agua y la otra parte analiza el tema de los sismos, que además están íntimamente vinculados. Y también hicimos un ejercicio de mapear todas las acciones que se han tomado institucionalmente para abordar, ¿no? El tema de riesgo y cómo reaccionar, que aquí creo que es un buen puente con nuestros amigos de Norland y Alex, porque sí hay un tema, ¿no? O sea, la Ciudad de México pues tiene una historia tremenda con los sismos y también pues con las inundaciones, pero también tiene una historia relativamente reciente de construcción de capacidades institucionales para responder a estos temas. Eso es increíble, y también creo que yo reconocería, bueno, hay muchos ejercicios que reconocerle a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pero una de ellas es la liberación de datos. Poner una plataforma con datos abiertos detona un sinfín de posibilidades para la ciudad. Qué bueno que comentas eso, Víctor, porque justamente cuando se trabaja en las agencias de gobierno, Adrián y yo tuvimos la experiencia y en la Oficina de Residencia de Colima, las dinámicas de gobierno a veces son muy del día a día, ¿no? De las necesidades que se tienen que responder inmediatamente. Y a veces en ese trabajo del día a día, del corto plazo, se pierde la perspectiva de largo plazo y de la perspectiva, una perspectiva tan amplia que nos permita aprender de lo que ha pasado antes. Y en ese sentido, ¿cómo fue la experiencia de esta reflexión de su lado, Norland y Alejandro? Yo creo que este trabajo que se viene haciendo en la Ciudad de México, mucho más amplio que el día a día, es muy valioso y nos permite anticipar problemas futuros, pero nos contarían sus principales reflexiones de la publicación de este libro. Gracias, Jorge. Mira, ¿por dónde empezar? Creo que como primer preámbulo, recordar los principios de resiliencia urbana que igual todos conocemos. Y dentro de estos siete principios, existe uno que yo siempre me congratulo porque ya había hecho yo ejercicios en el pasado, en otros puestos en la administración pública, ¿no? Este principio es la reflexiva, ¿no? Es decir, examinar lo que se ha hecho en el pasado para decisiones futuras. Y no queda mejor esta característica de la resiliencia urbana, que es la reflexiva, para entrar en un contexto que muchos, los que nos dedicamos en el ámbito de gestión integral de riesgos, le llamamos la construcción social de los riesgos. Y en cuanto a esto, nada más ejemplificador como la Ciudad de México
para ver cómo nuestros antepasados, una vez, de acuerdo a la leyenda, dijeron sobre cuando veas una águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal, ahí construirás tu ciudad. Y desafortunadamente ese nopal, esa águila y esa serpiente que estaba siendo devorada fue en medio de un lago, ¿no? Y de ahí surgió la historia hace más de 500 años para que la Ciudad de México tuviera peligros inherentes. Primero, fundamentalmente el tema de la inundación, que se ve mucho en el libro, y por otro lado, el tema del sismo, que por las condiciones físico-geográficas en las que está la Ciudad de México, pues todos los sismos provenientes de la zona del Pacífico, pues por las condiciones del terreno, incrementan el riesgo de desastre en este sentido, ¿no? Y con este libro quisimos hacer un ejercicio de cómo a través de los años la fisonomía de la ciudad ha cambiado, desde las épocas prehispánicas, inclusive como bien lo mencionaba Elena, cómo inclusive se construyeron obras de mitigación después de la colonización, y damos en ese sentido un pasaje histórico de cómo se ha modificado la ciudad para ser más resiliente, ¿no? Cómo se ha construido infraestructura que puede ayudar a mitigar las inundaciones, cómo las inundaciones han formado parte de la historia de esta ciudad, y también pues el fenómeno del sismo que ha estado presente ya tanto culturalmente desde nuestros antepasados hasta en la época contemporánea, ¿no? Que dio paso a la creación de instituciones que sembraron las bases de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil y todo lo que conocemos. Este libro justamente trata, y me emociona mucho que haya salido, es el primer libro que sale desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, como ente encargado de mitigar los riesgos de la ciudad. Y me refiero a eso que nunca en el pasado había generado producción científica con aliados como ORU. Y en ese sentido a mí me emociona porque el lector va viendo no solo los peligros sísmicos o de inundaciones, sino inclusive la parte volcánica, ¿no? Con nuestro vecino, el volcán Popocatépetl, y cómo esta serie de peligros que aunado a un contexto de vulnerabilidad y un sistema expuesto que ya lo habíamos visto, pues se forman los riesgos en la ciudad. Y es padre para el lector, para el habitante de la Ciudad de México, poder entender cómo se va construyendo estos riesgos. Yo me quedaría ahí y le cedería mi palabra a Alejandro para que pudiera ahondar un poco más. Muchas gracias, Norlan. Mira, Jorge, yo creo que uno de los aprendizajes que deja también esta publicación en lo personal es ser testigo de la abrupta transformación, o más bien de la brutal transformación del paisaje urbano que ha tenido la Ciudad de México. Y esto es importante porque categóricamente sabemos los que habitamos, transitamos o estamos en la Ciudad de México que los sismos y las inundaciones son los principales peligros que uno enfrenta. Las inundaciones, pues más recurrentemente, ¿no? Año tras año, pues es un peligro estacional. Los sismos, pues desafortunadamente no se pueden predecir. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando sucede que un evento natural, un fenómeno natural o un peligro natural se suscita, pues lo que logramos hacer es denominar a este evento como desastres naturales, ¿no? Y algo con lo que hemos estado luchando es justamente romper ese paradigma fisicalista de nombrar a los desastres naturales, lo cual por eso es importante que a través de este libro se conozca este proceso histórico de transformación de la cuenca del Valle de México y cómo la Ciudad de México pasó a ser a una denominada megalópolis, que si no estoy en datos incorrectos, pues es ahora la zona metropolitana más poblada de Latinoamérica. Y entonces, a partir de estos peligros característicos que hay en el territorio cuando se suscita un fenómeno, pues puede desencadenar que una situación de emergencia transite a un desastre. Por lo tanto, pues los desastres no son naturales, ¿no? Sino es una construcción social del riesgo, como bien lo mencionaba Norland, pero es entendible entonces a partir de poder comprender, poder entender cómo ha sido todo este proceso histórico de transformación urbano del paisaje. Y el libro, por un lado, pues también hace referencia a todos los aspectos que consolidan a un contexto urbano,
qué son los aspectos ambientales, qué son los aspectos socioeconómicos, qué son los aspectos urbanos, y que todas estas relaciones pues conforman a todo lo que es un contexto urbano, y en este caso pues una megaciudad, ¿no? Con los datos ya que nosotros mostramos aquí, podemos también observar cómo estas relaciones tan complejas y cómo lo que ha sucedido a lo largo de la historia en la construcción de todos estos aspectos urbanos que no están aislados de los aspectos ambientales o de los aspectos socioeconómicos, tienen un efecto en la parte de las decisiones que se toman, ¿no? Y aquí también es muy importante también el pensamiento de resiliencia, porque nos permite, por lo tanto, tener un pensamiento crítico a partir de una abstracción completa de los elementos que conforman el sistema. Esto es que, bueno, pues el todo es más que la simple suma de sus partes. Y este libro nos va a permitir y va a permitir al lector a poder comprender todos estos aspectos para poder tomar mejores decisiones en un futuro, ¿no? Anticiparnos a los hechos y no estar planeando de manera reactiva, que ese es otro de los grandes puntos estratégicos que tiene esta herramienta, ¿no? Como herramienta de frontera, nosotros estamos impulsando que a través del conocimiento del territorio, a través del conocimiento de conceptos muy puntuales y de que se conozca toda esta transformación que ha tenido la cuenca del Valle de México, se pueda impulsar la planeación estratégica. Y para terminar, pues nosotros también hacemos, con este libro, hay un apartado muy interesante de las lecciones aprendidas de los sismos de 1985 y 2017. Y a partir de estas lecciones, pues hemos mejorado. No todo ha sido negatividad, ¿no? También han existido mejoras. Es importante también reconocer los errores para poder hacerlo mejor en el futuro. Y esto es importante en resiliencia porque es una memoria histórica, y una ciudad sin memoria pues está condenado a que ante la presencia de otro fenómeno perturbador que se convierta en desastre, pues vuelva a suceder lo mismo y vuelva a suceder que no se tomen las acciones correctas en el tiempo adecuado. Y nosotros creemos que la Ciudad de México pues es una ciudad sumamente estratégica en el sentido de que aprende rápido y que puede generar estrategias no solamente desde el gobierno, sino desde la ciudadanía, desde la academia, la iniciativa privada y todos aquellos elementos para que en conjunto puedan tomar decisiones estratégicas y podamos ser más resilientes cada vez, ¿no? Muchas gracias, Alejandro y Norlan. Con ustedes vamos a empezar la tercera pregunta, pero antes de eso, bueno, reitero la felicitación que hacemos tanto a ustedes como al equipo de ORU por haber trabajado en este documento. La Ciudad de México siempre ha sido, pues, una ciudad de referencia para el resto del país y también en algunos casos para otras ciudades de América Latina, y seguramente esta reflexión que nos han contado también será útil para en otros contextos poder también repensar y reflexionar sobre los aprendizajes del pasado y podernos preparar hacia el futuro. Y sobre eso tiene que ver esta última pregunta sobre el futuro. En este documento se hace una retrospectiva, pero también una proyección hacia lo que viene adelante. Y de ahí el nombre de esta sesión de webinar, que a mí me encantó el título del libro. ¿Cómo lograr una ciudad invulnerable? ¿Cómo lograr una ciudad preparada y con las vulnerabilidades reducidas lo suficiente para que cuando haya un fenómeno de peligro, este fenómeno no se convierta en un desastre? ¿Cómo podemos enfrentar los principales riesgos y vulnerabilidades de una ciudad tan compleja como la Ciudad de México y así construir un futuro resiliente? Pues comenzamos con ustedes, Norlan y Alejandro. Sí, gracias, Jorge. Hijo, bastante compleja la pregunta. Creo que, mira, antes hacer una pequeña reflexión de que desafortunadamente el concepto de resiliencia últimamente se está usando de manera bastante, ¿cómo lo podemos decir? De manera ligera. Todos somos resilientes o todo es resiliente. Y entonces ahí es donde
tenemos que hacer, yo creo que la reflexión más detenida y pensar qué hace a la ciudad resiliente, ¿no? Datos de ONU Habitat indican que dentro de, al 2050, 3/4 partes de la población mundial va a vivir en una ciudad. Entonces, las ciudades van a estar con fuertes presiones de recursos naturales. Ahí van a ser el escenario de los próximos desastres que se presenten. Se tiene que tener una visión de sustentabilidad en cada una de las ciudades. Hacer una ciudad resiliente creo que es un trabajo, como lo había dicho yo al principio, no debe ser una agenda de gobierno, debe ser una agenda de la sociedad, en la cual cada una de sus partes juega un rol preponderante, y esto es lo que hemos tenido, lo que hemos tenido muy en cuenta nosotros como Secretaría y como Dirección General de Resiliencia. Para ello hemos creado este año el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, que dicho no por mí, sino por la Red Global de Ciudades Resilientes, es un instrumento único en su tipo a nivel de Latinoamérica. Y queremos eso, queremos una gobernanza no solo del riesgo, como dice las Naciones Unidas, sino también una gobernanza para la construcción de resiliencia, donde existe un espacio. Cabe mencionar que este consejo está dentro de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, como un organismo articulador de distintos actores públicos, privados, academia, sociedad civil, gobierno, que puedan dirigir los esfuerzos de sus proyectos con un sentido o con elementos de resiliencia, es decir, con elementos que puedan integrar gran parte de las características de la resiliencia urbana, que sea innovadora, inclusiva, es decir, priorizar una consulta amplia con diferentes sectores de la sociedad, que sea integral a los actores, robusta, redundante y flexible. En este sentido, creo que la suma de esfuerzos es vital para la construcción de resiliencia. No la podemos hacer uno solo como gobierno o desde la iniciativa privada. Creo que es un esfuerzo conjunto. Creo que la Ciudad de México ha sido resiliente. Parte de esto, como un ejemplo, fueron a raíz del sismo del 85, este nuevo código, este reglamento de construcción, que a partir del sismo del 85 se vino a implementar en la Ciudad de México, y que es uno de los más avanzados del mundo. Y que creo, y aunque quizá con este comentario quizá cause polémica, pero eso se vio en el 2017. A pesar de que fue un impacto durísimo de un sismo que tuvimos aquí, el epicentro a tan solo 120 kilómetros a 120 kilómetros de la Ciudad de México, creo que la ciudad supo resistir y asimilar el impacto, ¿no? Ya en términos de reconstrucción, pues obviamente es un tema sumamente complejo, que inclusive en otros países son políticas de reconstrucción a muy largo plazo, ¿no? Entonces, ahí estamos. Creo que por ahí me quedaría por el momento, porque sí es una pregunta que invita a muchas reflexiones. Muchas gracias, Jorge. Pues mira, Jorge, yo te diría que ni Superman era completamente resiliente, ¿no? Tenía su debilidad, y esto lo comento porque resiliencia no es una finalidad, no es que lleguemos, no es que en algún momento se logre la resiliencia. La resiliencia no es estática, es dinámica en el tiempo y es cambiante, porque así es el territorio y las mismas dinámicas poblacionales, las mismas dinámicas socioeconómicas y políticas a lo largo del tiempo van cambiando. Asimismo las urbanas. Por lo tanto, el concepto de resiliencia te orienta a lograr procesos más o menos sostenibles en el futuro. Y esto, evidentemente, cuando hablamos de resiliencia, te obliga a hablar de vulnerabilidad, más desde el enfoque de la gestión integral de riesgos, para reducir el riesgo de desastres. Ahí es donde nosotros podemos empezar a fortalecer la resiliencia de la ciudad en todos sus niveles, para poder ser menos vulnerables. ¿Y cómo lo logramos? Poder fortalecer y construir las capacidades de las personas, de los territorios, a partir del conocimiento de su entorno, a partir de cómo ellos, de lo que tienen en su entorno próximo, pueden mejorar, pueden con sus recursos crear resiliencia, con sus recursos propios crear resiliencia para poder hacer frente a un peligro.
Esto no exime evidentemente a las responsabilidades de los gobiernos, de las autoridades a distintas escalas y de otras organizaciones desde su responsabilidad también social que tienen y que juegan en el territorio. Por lo tanto, para poder tener un territorio invulnerable, que es justamente una de las palabras que nosotros con este libro pues también dejamos así de wow, ¿no? En algún momento vamos a ser invulnerables. Lo vamos a poder lograr reducir nuestra vulnerabilidad hasta cierto punto si hacemos las cosas de la manera correcta y anticipada. Y una de las cuestiones que también este libro nos deja muy claro es que tenemos que no solamente pensar en la parte de prevención, sino también empezar a prever el futuro. Y esta parte solamente se va a lograr con la modelación, con la creación de escenarios, con la creación de pues estos modelos que nos puedan decir, por un lado, los umbrales y por otro lado, qué pasa más allá de ciertos umbrales para poder lograr estrategias de recuperación y de reconstrucción sostenidas, que como bien dice Norland, a la fecha las cicatrices de 2017 pues se siguen sanando y ante otro evento de tal magnitud pues va a suceder lo mismo. Al final, repito, no es solamente negatividad, es reconocer nuestras vulnerabilidades, porque también eso es muy importante. El hecho de no reconocerlas, pues también nos cierra a poder tomar acciones de manera concreta, de manera correcta, y con estas herramientas que nos proporciona Ciudad Resiliente, podemos empezar a trabajar en ello. Al final de cuentas, la resiliencia la construimos todos. Muchas gracias, Alejandro y Norland. Bueno, ahora al equipo de Oru, ¿cómo, desde su perspectiva, cómo ven hacia futuro? ¿Cómo podemos aproximarnos a la construcción de esta invulnerabilidad que hemos estado discutiendo? Gracias. Pues si quieren empiezo yo y ahorita suman Adri, Vic, yo creo que hay muchas cosas muy interesantes que acaban de decir también Norland y Alex en ese sentido, ¿no? De entenderlo como una oportunidad a futuro y que tiene que ver con el entendimiento de resiliencia como una capacidad, como una habilidad y que no es algo que ya soy resiliente o no, bueno, pues no es algo que, no es un estado al que se llega, ¿no? Entonces, y eso me parece interesante porque no es algo tampoco que se pueda medir claramente, aunque existen muchos indicadores y muchas maneras de evaluar cómo va uno, ¿no? Cómo va la comunidad reaccionando. En realidad es hasta que te enfrentas a una de estas desastres, amenazas, peligros, que pones a prueba, ¿no? el sistema que está operando. Y eso nos hace también pensar en dos temas que a mí me parecen importantes. Uno es, ¿qué valoramos para resguardar como colectividad? Entonces, ¿cuáles son las cosas que más valoramos, que queremos proteger y fortalecer? Y por otro lado, ¿cómo podemos actuar con cierto grado de incertidumbre? Porque no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, si ustedes ven inclusive la ingeniería, ¿no? Que busca soluciones, pues digamos ya muy acotadas, ¿no? De lo que se requiere, pero no tenemos este entendimiento, como dice Alex, de posibles escenarios, que se vuelve muy importante porque si hay un alto grado de incertidumbre y el cambio climático nos lo expande aún más, ¿no? Entonces, si estas condiciones de inundaciones, no en el caso de los sismos, pero sí en el caso de las inundaciones, que es uno de los peligros a los que se enfrenta la ciudad y que construyen este riesgo social, el cambio climático lo va a alterar inevitablemente, ¿no? Entonces, sabemos que lo va a empeorar, o sea, que las condiciones van a ser más adversas para su gestión. Entonces, eso es importante. Por el otro lado, pues libros como permiten visualizar y difundir esta información que tiene que estar, como ya bien dijeron, al alcance de cualquiera, ¿no? Básicamente antes se quedaba como en una escala de tecnicismos de gente especializada y creo que eso es lo que tiene que empezar a cambiar y tiene que estarse construyendo esta corresponsabilidad porque, por lo menos desde Oru, pensamos que se tienen que construir visiones colectivas. Son visiones que se van construyendo en donde esa valoración de lo que es el patrimonio, lo que es un bien, que uno va cuidando, primero la vida y después, ¿no? Esas valoraciones se vuelven fundamentales, ¿no? Y ese patrimonio, porque no podemos resguardarlo todo. Entonces tenemos que tomar esas decisiones y son decisiones colectivas. Y por otro lado, en esa corresponsabilidad, pues también toca construir los puentes, que creo que este libro empieza, digamos, no se había publicado un libro así, es muy innovador en ese sentido,
construir los puentes de los múltiples sectores, ¿no? Por ahí lo decía Norland, esto no lo puede hacer, esto no es un tema solo de gobierno, ¿no? O sea, aquí la semilla la siembra el gobierno, pero en realidad esto es un tema colectivo y lo tenemos que tomar todos, ¿no? Los múltiples sectores, la academia, las organizaciones, las edades diferentes de las comunidades, porque los jóvenes tienen muchísimo que aportar y pues eso es algo muy importante. Y quizás como hacia el final es entender el territorio de una manera integral, ¿no? Y pensar de manera sistémica. Es muy, con las inundaciones es algo muy claro. Cuando tú ves una inundación, pues el problema no necesariamente empiece ahí. Es muy probable que el problema de esa inundación venga de otro lado y que haya una transferencia de riesgo. Entonces tenemos que ser conscientes de estas conexiones sistémicas con las que se desenvuelve nuestro entorno urbano ambiental y poderlas manejar para que esa gestión del riesgo pues sea efectiva y pues no sea esta transferencia que a veces es hasta inconsciente porque no conocemos ¿no? esas vinculaciones que existen en el territorio. Y pues desde ORU lo que tratamos de hacer es que todos los proyectos que se hagan tengan una vida pues larga para aprender de los errores. Creo que en el caso latinoamericano tenemos pocos casos que se denominan de éxito, sin que esté muy claro qué significa el éxito, o para quién es ese éxito, pero sí tenemos mucho que aprender. Entonces tenemos que poner a prueba y a mí me parece que la ciudad es un gran laboratorio. Este libro lo demuestra, ¿no? Somos un gran laboratorio porque tenemos todos estos riesgos encima, esta vulnerabilidad que tenemos que disminuir forzosamente para generar un bienestar común. Y pues todas las intervenciones suman a un conocimiento si sabemos leerlas, aprender de ellas, comunicarlas y seguir, ¿no? en este laboratorio vivo. No sé si Adri y Vicky quieran decir algo. Pues tal vez ahondar en el tema que acabas de mencionar, Elena, de las vulnerabilidades, porque creo que es para la Ciudad de México un tema crucial para construir resiliencia, es atacar, bueno, no sé si atacar es la palabra, pero contrarrestar la vulnerabilidad social. La inequidad social que existe en la ciudad y a nivel territorial es muy clara y también es muy evidente. Algunas localidades presentan riesgos mayores que otros y además, por ejemplo, ¿no? Las localidades del oriente, Iztapalapa, que tiene, ¿no? Es una zona propensa a inundaciones, también es zona sísmica, tiene también deslaves, entonces, y además, encima de todas estas vulnerabilidades físicas, existe la parte social. Entonces, esto es solo un ejemplo, pero creo que el tema de inequidad social y que está ligado a la vulnerabilidad es un tema súper relevante para la Ciudad de México, de cómo podemos avanzar en las políticas que realmente generen cambios sociales. Gracias. Yo nada más, bueno, agregaría algo que es un eco de lo que ya mencionaron Alex y Elena, que tuvo un profesor en la maestría que se llama Joan Busquets, y una vez dijo algo así como que, pues, el proyecto de una ciudad nunca termina, o sea, nunca va a llegar un día en donde dijimos, ok, ya terminamos la ciudad, ya acabamos, ¿no? Se vincula con este tema de resiliencia. Nunca vamos a decir, ok, ahora sí ya somos resilientes. Igual nunca va a llegar un día en el que digamos, ok, ahora sí ya somos invulnerables. Pero sí hay que estar muy atentos a los procesos y a aprender de los errores, porque creo que eso es algo que aquí en México a veces a lo mejor escondemos, ¿no? O sea, como cuando las cosas salen mal, pues casi como que nadie se entere, que nadie diga, y al contrario, tendríamos que hacer un análisis y un estudio de qué funcionó, qué no funcionó, y a partir de eso vamos construyendo experiencia. Lo otro es que pues tendríamos que también aprender a escoger nuestras batallas, no podemos hacer todo. Una de las más importantes, por lo menos para nosotros, es el tema del agua, ¿no? La historia de la Ciudad de México está íntimamente vinculada al agua, entonces, pues, ¿cómo podemos aprender a vivir con ella? ¿Cómo podemos empezar a entender que el agua no es algo de lo que hay que deshacerse, sino es algo con lo que hay que aprender a convivir, porque el agua es la base de cualquier civilización? Y ahí hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? O sea, hay muchos experimentos pendientes y muchas ideas como, ¿qué pasa si el agua en lugar de sacarla la dejamos acá? ¿No? O sea, creo que el modelo actual es un poco irresponsable en el sentido de que extraemos, ensuciamos
y nos deshacemos de ella. Y como ya no la vemos, pues ya, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero tal vez podemos actuar un poco más responsables, hacernos cargo del agua que ya llegó aquí y cómo esa agua puede contribuir a la habitabilidad, ¿no? Y lo mismo, empezar a entender a la ciudad más como un metabolismo un poco más orgánico, menos centralizado, precisamente para la construcción de esa resiliencia, y un metabolismo que también abre espacio para la biodiversidad, ¿no? Entender que si vivimos en una ciudad pues con más agua, con más biodiversidad, pues es un entorno también más saludable. También, bueno, entender que la importancia de los proyectos colaborativos, y en el pasado a lo mejor existían estos como y creo que seguimos con esa tradición de México de los megaproyectos, ¿no? Megaproyectos, una única visión, pero creo que sí, pues nosotros hemos descubierto que algunos de los mejores proyectos son estos en donde los límites de los diferentes campos de conocimiento se hacen borrosos entre sí mismos y los equipos son capaces juntos de conseguir proyectos que funcionan mejor que el proyecto de una persona, ¿no? Entonces, lo colaborativo es importantísimo. Y también algo que creo que hay que reconocer, que aquí en México muchas veces, si no es que la mayoría, hacemos las cosas como al revés, ¿no? Como que construimos en paralelo a la elaboración del proyecto y luego medio planeamos. O sea, como que creo que sí, una de los retos más grandes desde mi punto de vista para México es los compromisos políticos y la planeación a veces están desfasados. Entonces, creo que si invertimos tiempo planeando y diseñando, va a ser más fácil que podamos consolidar o implementar proyectos que podamos luego tal vez evaluar y aprender de ellos, a que si los hacemos al revés, ¿no? Construimos y luego en paralelo hacemos el ejecutivo. Y eso siempre, bueno, nos hemos dado cuenta que eso es un tema que en México sigue sucediendo y que deberíamos de aprender a hacerlo en orden. Muchas gracias. Y ya nos vamos acercando a la parte final de este webinar. Yo lo que les propongo es que tenemos algunos comentarios por acá en el chat. Entonces, los voy a ir leyendo y les sugiero que después de leer estos comentarios tengamos una sesión de cierre. Vamos a comenzar del lado de Oru para ir alternando las participaciones como lo hemos venido haciendo. Por acá, Iván Cervantes nos dice: Ciudad Resiliente es un tema donde tenemos una gran oportunidad de planificar apropiadamente tanto la atención de la emergencia en la que nos encontramos, por ejemplo, la que estamos enfrentando aún en este momento por la pandemia, y a la vez construir escenarios que tendremos que afrontar ante una nueva realidad de formas de uso y ocupación del territorio, en donde transitaremos hacia esa adaptación o resiliencia dinámica y vitalidad de nuestras ciudades, poblados y asentamientos humanos. Por aquí también Guillermo Cuenca nos menciona: no se les olvide mencionar que sin una adecuada gestión del riesgo y de desastres no se logra una adecuada resiliencia. Y qué bueno que comente esto, Guillermo, porque a mí otro de los grandes aportes que se hace en este libro creo que es justo combinar una perspectiva de gestión integral de riesgos, que en la Secretaría pues tienen mucha formación y capacidad y experiencia en eso, una perspectiva más urbana, más de diseño, de planeación urbana, que entiendo que es el trabajo en donde Oru tiene fuerza. Entonces, yo creo que el producto logra mezclar estas dos perspectivas. Iván Cervantes también nos comenta aquí: el planteamiento que se ha vuelto común en donde se expone el riesgo es socialmente construido. Dice: no lo comparto, en razón de que las transformaciones que se desarrollan en el territorio se encuentran sujetas a criterios normativos que permiten o no la transformación del territorio en sus formas de uso y de ocupación. Nos dice: en ese sentido existen instituciones y actores que son responsables de dichas transformaciones
y son ellos a los que se les debe exigir que asuman su responsabilidad por sus decisiones y no a la sociedad. Juan Torres nos dice, la solicitud a los próximos políticos de los diferentes partidos políticos deben ser políticas públicas en el ámbito de la resiliencia y la reducción de riesgos en la construcción de unidades habitacionales para minimizar la vulnerabilidad social. También aquí Misael comenta, como lo mencionó Adriana, la mayoría de las vulnerabilidades urbanas en la Ciudad de México fueron creadas y potenciadas por la sociedad, es decir, que están relacionados con un desarrollo urbano degenerativo. En este sentido, Misael pregunta, ¿cómo podríamos aprender de las civilizaciones antiguas y prehispánicas que estaban más conectadas con la naturaleza para lograr un futuro más resiliente? Y bueno, esos son los comentarios que tenemos aquí en Zoom, en Facebook. Bueno, nada más tenemos algunos saludos a nuestra querida Verónica González, que es la directora de Resiliencia de Juárez. Nos saluda por ahí. Y bueno, ahí hay varios comentarios. Sería cuestión de conocer sus puntos de vista sobre esos comentarios y también tener sus comentarios de cierre. Pues comenzamos de nuevo con ustedes, Oru. Bueno, pues si quieren empiezo y ahorita algunas de ellas y seguramente son varias preguntas. Entonces, bueno, una de las primeras que se mencionan, claro, es la gestión, no se les olvide mencionar sin la adecuada gestión del riesgo de desastres no se logra una adecuada resiliencia, claramente, ¿no? Eso es indispensable, pues conocer los desastres y en este caso se están denominando, peligros a los que se enfrenta la ciudadanía, pues son las que permiten disminuir esa vulnerabilidad de la que hablábamos, ¿no? Y sin ello, pues la resiliencia no se puede reforzar, digamos, ¿no? Porque también es una capacidad que puede darse inherentemente en un sistema. Y por otro lado, el siguiente comentario del riesgo es socialmente construido, creo que compartimos, yo no creo que no lo comparta simplemente, y a lo mejor alguien corríjame en el panel, pero las instituciones y actores responsables son también sector social, es decir, cuando hablamos de sociedad no nos referimos a la sociedad no gubernamental, sino nos entendemos como una sociedad humana de seres humanos, ¿no? Que vamos construyendo este riesgo por las decisiones que se van tomando. En ocasiones tienen que ver con instituciones y actores con responsabilidades y en otras por personas que estamos ocupando el territorio de la manera que mejor podemos, ¿no? Y claro que ha habido muchísimas fallas históricamente, no es algo reciente, ¿no? En donde, bueno, pues la decisión de querer ocupar el lago y asentarse al centro del lago, pues ha sido muy polémica desde esos momentos porque las inundaciones, como ustedes lo pueden ver en el libro, se dan desde esos momentos, ¿no? Y hay de hecho unas narraciones increíbles de inundaciones severas que se presentaron desde entonces y este embate del agua, ¿no? Y con esto conecto un poco con la siguiente pregunta que tiene que ver con cómo podríamos aprender de civilizaciones antiguas y prehispánicas. También tenemos que entender el contexto en el que se dieron. En el caso de Tenochtitlan, pues fue una de las ciudades más grandes, ¿no? Pero básicamente la población con la que contamos ahora, pues pues sí, corresponde al antropoceno o capitaloceno, o como se le quiera denominar a esta nueva era en la que los procesos de urbanización están por todo el territorio planetario, ¿no? Entonces, la escala con la que la civilización humana está afectando el territorio es la que se ha expandido a un nivel pues jamás visto hasta ahora, ¿no? Entonces creo que eso condiciona también la manera en que entendemos los riesgos, por eso les hablaba yo de cambio climático, porque creo que hay ciertas conexiones que tienen que ver con cómo esta vulnerabilidad y este riesgo va incrementando conforme vamos entendiendo nuestra relación con el territorio a la gran escala, ¿no? Entonces, las civilizaciones antiguas contaban con un mejor conocimiento del territorio, claro que sí, no necesariamente como, digamos, les decía, seguían construyendo infraestructuras monumentales como acueductos para traer agua de manantiales de Chapultepec hacia la zona central, el Albarradón para impedir que las aguas del lago ¿no? de Texcoco, que era salino, contaminara también o inundara la ciudad central.
Tenían muchísimos problemas los poblados ribereños en su momento con esta, pues las tributaciones, es decir, existía una complejidad también en su momento que a veces se idealiza, ¿no? Claro, eran menos pobladores y era un poco más controlable, y también existía una relación que a mí me parece muy interesante y que quizás responde a un poco a lo que preguntabas de cómo podemos conectarnos mejor con la naturaleza, y es el caso de Chinampas. Nosotros desde ORU trabajamos en un proyecto de Chinampa Refugio y tenemos algo de investigación sobre la zona, y es bien interesante porque de hecho está en la misma declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, está el centro histórico y la zona de Chinampera de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. O sea, están declarados al mismo tiempo porque hay una vinculación muy directa. Esa ciudad pudo ser la más grande en su momento en el mundo, dada su conexión con una producción agrícola que es un artificio, ¿no? Que es en una zona que cuando uno piensa en los lagos, pues a lo mejor se imagina Chapala, ¿no? Y no, estos lagos eran humedales, era una zona muy dinámica que a veces se desaparecían los 5 lagos y aparecían menores, es decir, es un contexto de un ecosistema muy dinámico, que eso sí fue la Chinampa, ese sistema productivo fue genial, ¿no? Eso creo que es el tipo de soluciones que deberíamos estar poniendo sobre la mesa para probar cómo operar desde un contexto socioambiental de manera mucho más integral y que logró que esa población en su momento tuviera esa preponderancia y esa importancia, ¿no? Entonces, claro, llegan los españoles, imagino yo, que en su vida habían visto un sistema de humedales, es un ecosistema desconocido en Europa. Entonces, cuando tratas de poner ordenanzas reales que vienen en otro contexto, pues no casan, ¿no? Y las inundaciones empezaban a azotar cada vez más. Entonces, es entender, para mí hay un tema muy importante que es entender el territorio desde otra perspectiva. Este era un territorio muy dinámico, con todos los ríos que vertían hacia este lago, los lagos cambiantes. Me parece de lo más interesante y hemos perdido eso. Incluso el otro día mencionaba, ¿no? en una plática de Agua Capital sobre los desafíos en términos hídricos, otros países cuentan hasta con denominaciones culturales para ello, como la India cuenta con el monzón. Y nosotros de pronto creemos que seguimos teniendo las temporadas y las estaciones a la europea, cuando en realidad, pues sí, hay algunos cambios, pero en realidad es una temporada de lluvias y de secas. Y el comportamiento urbano, aunque no lo queramos ver, urbano ambiental, responde a esas lógicas. Entonces tenemos que empezar a construir culturalmente una manera de vincularnos con el territorio que, como bien se decía hace rato, se ha invisibilizado, pero no deja de ser, no deja de existir, ¿no? Entonces, hay que reconocer esas lógicas del territorio. Y claro, antes pues era un poco más sencillo hacerlo, pero de plan, pues, les digo, se ubicaron a la mitad del lago y eso les generó problemas históricos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto sí coincide un poco con esto que les decíamos de la construcción social, porque las decisiones las vamos tomando los seres humanos sobre el territorio. De acuerdo, Elena. Y solo, bueno, sobre las mismas líneas, yo creo que hay una tendencia como a romantizar a las civilizaciones del pasado, ¿no? O sea, yo creo que ellos también pertenecen a esta era del antropoceno y bueno, a ellos les tocó vivir en el inicio de esta era y pues tal vez sus problemas eran, no quiere decir que menores, pero desde nuestra perspectiva y bajo las condiciones bajo las que vivimos, pues tal vez lo vemos como algo mejor. Pero yo creo que ellos también se enfrentaban a muchos retos y también yo creo que insistían en tecnologías y en soluciones que tal vez no eran las mejores, ¿no? Yo creo que este libro nos ayuda, ¿no? O sea, revisitando el pasado, reconociendo la condición actual, creo que es una contribución muy interesante que viene desde el gobierno de la Ciudad de México, para crear conciencia, ¿no? O sea, como para expandir la conciencia sobre el terreno que estamos habitando y conocerlo, como ser sensible a sus diferentes procesos históricos, sus diferentes geografías. Y es eso, es entenderlo y volvernos sensibles a nuevos proyectos y aprovechar las tecnologías con las que contamos actualmente para tal vez tomar mejores decisiones, mejor informadas y también pues en colaboración con diferentes expertos y especialistas para tratar de
proponer pues proyectos más sensibles. No quiere decir que sean infalibles. Eso yo creo que pues nuestra condición humana nunca nos va a permitir hacer proyectos perfectos, pero creo que sí podemos aprovechar que vivimos en una ciudad laboratorio, como lo mencionó Elena al principio, para poner a prueba tecnologías y proyectos que nos permitan demostrar cómo puede ser cada vez mejor vivir en esta ciudad si es que queremos permanecer en ella. Pues Víctor y Elena lo han hecho súper bien, así que no tengo demasiado que aportar más que 2 puntos, que creo que uno es, ya Elena lo mencionó, y Vic, bueno, el antropoceno o capitaloceno, este pensamiento en el que se centra en el ser humano y donde las ciudades, ¿no? Obviamente estamos enfocados en los seres humanos, pero creo que tenemos que tener una visión más amplia y donde tenemos que entender que todo nuestro desarrollo está basado y ha sido a costa de los ecosistemas y de la biodiversidad y que hay más allá, ¿no? De los seres humanos y que tenemos que pensar de una manera integral en todos los seres vivos, no solo en lo que ha sido creado por el hombre, ¿no? Y eso es un gran tema en sí mismo, pero creo que tendríamos que expandir esta visión. Y el segundo, creo que es muy importante, es el tema social, porque la inequidad que vive el planeta entero, no voy a decir ni siquiera México, el planeta entero, más allá, la pandemia ha revelado estas inequidades y las vulnerabilidades sociales. Creo que tenemos que transformar los paradigmas en los que estamos funcionando completamente para que pueda existir un mejor futuro. Pues muchísimas gracias, Elena, Víctor y Adriana. La verdad es que ha sido bueno, nos llevamos muchos aprendizajes. Y bueno, ahora con ustedes, Norlan y Alejandro, ¿qué piensan de estos comentarios? Y bueno, también ya con ustedes íbamos cerrando la sesión. Alex, ¿quieres empezar? Gracias, Norlan. Pues mira, rescatando un poco lo que alcancé a leer de todos los comentarios, voy a comentar lo siguiente. Y una de las cuestiones que quiero dejar pues un poco, tal vez también en el pensamiento crítico, es que cuando hablamos de resiliencia, a veces significa todo y nada, ¿no? O sea, eso es muy común cuando actualmente pues estamos empleando este concepto de resiliencia indiscriminadamente y tratamos de abarcar mucho y al mismo tiempo no logramos nada. Por lo tanto, con lo que nosotros estamos impulsando a partir de la publicación es poder denominar o denotar a qué queremos ser resilientes. Y para la Ciudad de México es con esta publicación a los eventos geológicos y a los hidrometeorológicos, ¿no? Sismos e inundaciones principalmente, por los procesos que ha tenido la ciudad a partir de estos eventos a lo largo de su historia. Esto es, la palabra resiliencia puede abarcar un contexto complejo muy amplio, que si no se delimita, si no se contextualiza, pues evidentemente vamos a estar dando patadas de ahogado, como dicen por ahí, ¿no? Y al final de cuentas, pues no queremos eso, sino queremos realmente construir capacidades y por lo tanto, pues dirigir el concepto de resiliencia a, por lo tanto, atacar las condiciones de vulnerabilidad puntuales a ciertos contextos, lo vamos a lograr de manera efectiva. En este sentido, yo rescato que con el uso de resiliencia también tenemos que delimitar a qué queremos ser resilientes para poder trabajar de manera coordinada. El mismo concepto también es un concepto transversal, al mismo tiempo que lo es la gestión integral del riesgo. Y esto no quiere decir que a ti te toque esto, a ti te toca aquello, sino al contrario, ¿no? Es todos empezar a actuar de manera articulada, coordinada, para poder hacer, pues, frente a estos impactos que se presenten ahora o en el futuro, y que no solamente incrementen nuestra capacidad de respuesta, porque también ese es un error que se puede caer al tomar que la resiliencia nada más incrementa nuestra capacidad de respuesta. Esto evidentemente pues va a seguir incentivando la planeación reactiva
y no queremos eso, sino queremos también anticiparnos a los hechos y planear de manera prospectiva. Por lo tanto, también la resiliencia nos ayuda a impulsar el pensamiento estratégico y poder diseñar herramientas que nos permitan anticiparnos a los eventos. Y por último, en cuanto al tema de las civilizaciones, yo también creo que hay que rescatar las mejores prácticas de lo que hemos vivido en el pasado, y creo que pues la mejor maestra que podemos tener para poder enfrentar los problemas complejos hoy a futuro y teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático, pues es la propia naturaleza, ¿no? Los ecosistemas. Las soluciones basadas en la naturaleza son importantes para poder tener metabolismos urbanos más sostenibles, y por lo tanto estrategias de resiliencia nos van a poder ayudar a transitar hacia esos esquemas. Y pues desde la ecología urbana podemos empezar a diseñar estas herramientas para poder pues replicar los ciclos que toman los procesos naturales en el planeta Tierra y aprender de ellos para poder consolidar una simbiosis entre los sistemas urbanos, los sistemas ambientales y pues por lo tanto los sistemas sociopolíticos, ¿no? No podemos hablar de naturaleza y de sociedad de manera separada, somos un conjunto, actuamos de manera conjunta, pero lo estamos haciendo creo que de manera insostenible. Por lo tanto, creo que el desarrollo más que sostenible debería de llamarse insostenible para poder generar soluciones importantes y por lo tanto, pues que nos planteen estrategias de manera resiliente. Gracias, Ale. Pues a mí me gustaría darle, respuesta a unas inquietudes que marcó uno de los asistentes y, por cierto, colega en estos temas. Él hablaba sobre que si seguíamos hablando de resiliencia ante desastres, es decir, una resiliencia reactiva. Yo creo que no. Yo creo que en este panel hoy se habló más de riesgos, más de soluciones basadas en la naturaleza, más de saber qué va a pasar a futuro, tomando en cuenta las decisiones del pasado, y creo que ahí me quedaría. Creo que fue muy rica en la parte, se habló también de escenarios, de proyecciones, y cuando hablamos de todos esos temas, estamos hablando de resiliencia ante el riesgo de desastre, no ante desastres, ¿no? Sin duda, como también mencionaban en el chat, si tú sigues una adecuada gestión integral de riesgo, que es conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, atención a la emergencia, recuperación, rehabilitación y reconstrucción, si es que no me fallaron ninguna de las 7 u 8 fases de la gestión integral de riesgo, por supuesto vas a ser resiliente, pero también nos deberíamos de poner a reflexionar que no todas las ciudades, no todos los sistemas son resilientes a todo. Y es cuando cuando hablaba de vulnerabilidad, que teníamos que ponerle nombre y apellido a qué eres vulnerable, también tenemos que decir entonces a qué eres resiliente, ¿no? Eres resiliente ante inundaciones, eres resiliente ante sismos, eres resiliente, tienes una resiliencia hídrica en la ciudad, una ciudad que es súper compleja, a pesar de que está en una cuenca endorreica. Pues obviamente vamos a tener inundaciones, por supuesto, por la naturaleza físico-geográfica donde está construida la ciudad, pero que se han hecho obras de mitigación importantes, que el libro también lo marca, como es el túnel del Emisor Oriente, que han disminuido ese riesgo a la inundación, que han mitigado este riesgo de inundación, ¿no? Sin duda, entonces, es parte de la reflexión. Vamos a no, no quiero decir una palabra que suene bastante compleja, pero no mal usemos el concepto de resiliencia. Tenemos que ser más serio cuando hablemos de ellos. Hay muchas resiliencias, y entonces, ¿a qué somos resilientes? Es una gran pregunta primero, ¿no? ¿A qué eres resiliente? Y fundamentalmente, yo me quedaría ahí. Como última reflexión, creo que la resiliencia es un camino, no es un fin, y fundamentalmente pues lo vamos a hacer todo como sociedad, como bien decía Elena hace rato. Como sociedad me refiero a gobiernos, sociedad civil, población, y todo, que sea un tema fundamentalmente transversal en la ciudad. Entonces, pues por ahí me quedo, y muchísimas gracias, padrísimas haber intervenido
en estas preguntas que dan para una plática bastante más larga. Muchas gracias, Norlan. Y pues yo voy a cerrar mi participación justo con esto último que comentaste. Efectivamente, la resiliencia es un camino y pues me da gusto que en este camino en el que hemos venido trabajando, pues nos hayamos ido encontrando con ustedes y que hayamos tenido la oportunidad de platicar hoy sobre este tema. La verdad son muchos los aprendizajes. Nosotros vamos a tratar de hacer un ejercicio para aterrizar algunos de estos aprendizajes y seguirlos compartiendo porque pues es muy interesante los diferentes puntos de vista que se han discutido. Muchísimas gracias al equipo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, a Norlan y a Alejandro por su participación, y al equipo de ORU, a Víctor, a Adriana y Elena. La verdad es que en pocas ocasiones se tiene la posibilidad de platicar con especialistas que además están en la práctica, como ustedes. Entonces, pues les agradecemos muchísimo su participación y bueno, esperamos seguirnos encontrando ahí en el camino de la resiliencia. Adrián, pues te doy la palabra para que cerremos la sesión. Gracias, Jorge. Gracias, equipo ORU. Gracias, equipo Norlan, Alejandro, Adriana, Elena, Víctor. Sin duda, una sesión bastante nutrida, bastante llena de conceptos, llena de muchas cosas diferentes. Creo que nos queda como trabajo, como bien dice Jorge, encontrar la mejor manera de difundir los puntos más importantes que encontremos a partir de esta discusión, ya sea en cuanto a la socialización de la información, de la resiliencia como un proceso, ¿no? Como estos documentos vivos, estos proyectos que van cambiando, las cuestiones del análisis, del entendimiento social de cada uno de los conceptos dentro de la ciudad, ¿no? De las 7 cualidades de resiliencia, la resiliencia como característica de los sistemas, no ser más o menos resiliente, etcétera, etcétera, etcétera. Buena tarea. Agradecemos mucho también a todos los que estuvieron en la sesión en Zoom, en la transmisión de Facebook. Híjole, no me queda mucho más que decir, más que agradecer e irme muy contento de que esto se haya podido dar, de que se haya podido formar esta discusión y de que se hayan podido mencionar cosas tan importantes en el desarrollo de esto a lo que le estamos llamando resiliencia urbana en nuestras ciudades. Gracias nuevamente. Estoy cerrando ahora formalmente la sesión. A los que nos siguen viendo y que están todavía en la transmisión, tanto en Facebook como en Zoom, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Escuché a alguien por ahí? No, Quizás se filtró un micrófono o algo así. Bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Y si hay alguna duda, alguna cuestión que se quiera comentar más en específico, nos pueden escribir con todo gusto a resiliente.estudio@gmail.com o visitar nuestra página web resilienteestudio.com, en donde pues en cada uno de estos medios estaremos difundiendo en nuestros próximos eventos y les haremos saber todo lo que pudimos pues sacar y derivar de este. Muchas gracias, nos vemos pronto y bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, gracias. 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 Bye. Saludos, gracias. Gracias, adiós.